Hola, ¿cómo están todos? Bueno, volviendo al ruedo, he estado un poquito ausente justo acá en Uruguay. Es el Día de la Madre, fue el Día de la Madre el domingo pasado y bueno, tuve mucho trabajo. Y aparte, bueno, los alumnos, entre todo, como que no he podido subir videos, pero bueno, ya aprovecho y ya volvemos a la normalidad. Así que vamos a continuar con el curso con respecto a la parte de torno, le quiero contar que yo ya subí los 3 videos, faltaría un cuarto video para poder terminar el ejercicio de 100 piezas. Si tú ya terminaste las 100 piezas, no hay problema, puedes hacer el cuarto video haciendo unas 20 o 30 piezas más, pero ese video ya lo voy a subir mañana porque se los quiero explicar bien, que es como para terminar de redondear la primera parte de los ejercicios de torno, que bueno, a medida que ya hagan esas 100 piezas, vamos a empezar a agregarle dificultad y por supuesto, como hoy lo hablé con alguien, el hecho de agregarle dificultad no quiere decir que sea más difícil para vos hacerlo, porque si vos pasaste las 100 piezas, realmente empezar a complejizar los movimientos es algo que ya lo incorporaste después de este ejercicio, entonces este ejercicio de 100 piezas, así que bueno, no te asustes, sí o sí, hacer las 100 piezas, como yo siempre digo, no hay que hacerse trampa al solitario, y pasar por todas las etapas del aprendizaje, porque un curso, una técnica, meramente es una guía, pero el que tiene que entrar en acción es el alumno, así que esto no es magia, es práctica, simplemente guiada. Bueno, hoy vamos a ver cómo fabricar un gramil de manera económica y eficiente. En el mercado existen, en Latinoamérica poco, pero sí en Europa existen muchos tipos de gramiles que son muy eficientes, pero hay algo que yo siempre mantengo, es que muchas veces las herramientas para el alfarero no las hace un alfarero. Evidentemente que hay excepciones a la regla, pero en la mayoría de los casos vas a tener que encontrar vos de qué manera poder adaptar una herramienta, sobre todo teniendo en cuenta lo que es tu metodología de trabajo, tu manera de trabajar, con quién y para quiénes trabajás, de manera que sea eficiente. En mi caso, muchas veces me piden 100, 200, 300 y hasta me han pedido 500 piezas, el cual evidentemente en un día no lo voy a poder hacer. Pero sí he intercalado trabajos o he dado clase a alumnos, entonces yo trato de no mover la posición, si bien podés usar una plantilla y volver a reubicar el mandril, eso es siempre en el caso de que tengas una plantilla, y ahora te voy a explicar la diferencia, ¿no? Nosotros el gramil lo podemos utilizar de dos maneras, ¿no? Pueden ser 1, 2 o 3 gramiles. Esto depende también de la complejidad del trabajo que vos vayas a hacer, pero hay algo muy importante a tener en cuenta, es que el gramil simplemente a mí me va a marcar en primera instancia un diámetro y una altura. Ese es el punto al cual yo voy a marcar con el gramil. Ahora, en el caso de que vos puedas utilizar 2, 3 o hasta 4 o 5 gramiles, porque eso depende de cada uno, en trabajos muy complejos, también me pueden marcar lo que puede ser la tangente en una curva convexa, ¿no? O la tangente en una curva cóncava. Puede marcarme simplemente una altura porque es una pieza que termina finita al centro, entonces yo no preciso saber el diámetro, porque yo sé que voy a tratar de llevar que mi pieza simplemente tenga 2 o 3 centímetros luego de la altura, pero sí necesito marcar la altura, ¿tá? Y no me importa el diámetro. Pero básicamente se trata de eso. El gramil lo que a mí me va a marcar es el diámetro y la altura en un punto en el espacio. Ahora bien, hay algo muy importante que ¿por qué debería usar un gramil? Eso es lo importante. En general, siempre cuando te van a pedir piezas iguales. Nadie las quiere idénticas, las quieren similares, que formen un conjunto. Si vos vas a poner 3 piezas torneadas, evidentemente como no están hechas de molde, tienen pequeñas, ínfimas diferencias, pero cuando las ves en conjunto forman ese conjunto.
Para hacer piezas idénticas hay otras técnicas, como los moldes de prensado que se hacen en el torno, moldes comunes y corrientes, con barbotina, etc. Bueno, una infinidad de técnicas que se podrían utilizar, pero en el torno la herramienta más eficiente para tratar de hacer piezas iguales es el gramil. También puede pasar que vos de tanto trabajar determinada forma prácticamente la hagas iguales, pero yo diría que siempre el gramil te corrobora si en un proceso largo no te has ido deformando y cambiando sin darte cuenta 4 o 5 milímetros, que cuando vos pongas en conjunto esas piezas van a estar diferentes, ¿tá? Entonces, bien, en primera instancia, como yo les decía, existen dos maneras de trabajar con el gramil, sin importar la cantidad, ¿tá? La primera manera es que esto es una pieza de una alumna que ya aprovecho para usarla como ejemplo, es que yo puedo trabajar, supongamos, viene un cliente específico, porque es una plantilla que yo usé para un cliente y ya les voy a mostrar cómo trabajé. Esto es una plantillita, que yo después que la tengo hecha ya la guardo porque o puedo hacer más o este mismo cliente puede repetir el trabajo, que son unos vasitos que tenían 80 por 90. De hecho tengo el vasito por ahí, así que si acá está, un segundo. Este es el trabajo que me pidió la clienta. Bueno, está un poco sucio de arcilla, etc. Yo siempre guardo uno de todos los trabajos que hago, ¿tá? Este es el trabajo que me pidió. Era 80 por 90, ¿tá? El diámetro. Entonces, este vaso, si bien ella me envió una foto de Pinterest de una idea de lo que quería, ustedes pueden observar que, bueno, tienen curvas, ¿tá? Acá está el fondo que está retorneado, esta es la arcilla natural y este es un esmalte que yo fabrico, ¿tá? ¿Qué pasa? Tiene una pequeña curva, tiene una pequeña pancita, y yo lo único que sabía, que lo que me pidió la alumna, que el vasito tuviera 80 milímetros, o sea, 8 centímetros y 90 milímetros, 9 centímetros de altura. Entonces, bien, ¿cómo hice yo el proceso? Entre la foto que ella me envía de Pinterest, yo poder diseñar el vaso con mis propias curvas, ¿no? Porque una cosa es cuando te envían una foto como referencia y luego es tu producto. Yo creo que la cerámica es tan rica que podés nutrirte de ideas, pero copiar es prácticamente, o sea, es triste realmente copiar una forma. Uno tiene que imprimirle su carácter, su personalidad, su forma, su técnica, su mano a las piezas para que tengan su propio carácter, y vos te vas a sentir mucho más cómodo torneando así, porque sos vos. Ahora, yo realmente piezas idénticas, cuando me mandan una foto, si bien podrías hacerla, no las hago porque no las disfruto, ¿no? La clienta simplemente me mandó una foto de la idea que tenía. Entonces, si bien acá dice vasito de 80 por 90, 80 de diámetro, 90 milímetros de altura, lo primero que hago es hacer una plantilla, ¿tá? Donde yo la altura la tengo que respetar, son 90 milímetros, y al diámetro lo tengo que dividir en dos para lograr el radio, ¿tá? Entonces podríamos decir que esto dice 80 por 90. Este radio sería de 4 centímetros, 40 milímetros, pero no es tan así. Vos tenés que recordar de que vas a tener tu pasta, tu temperatura de horneado, y que vas a tener lo que es la contracción de la pasta cerámica, y evidentemente que cuando va a contraer esa pieza se va a achicar. En mi pasta yo tengo una contracción, para mí 140, que es lo que yo horneé esos vasitos, tengo una contracción de un 12%. ¿Qué quiere decir? Esto yo lo hago con la computadora, con un programa que se llama Corel, muy sencillo de utilizar, que también lo puedes hacer a mano. Es cuando vos tenés la medida que es de 80 por 90, le calculas, o sea, multiplicás por 1.12 esa medida, y ahí te va a dar ese porcentaje extra que tenés que adicionarlo, porque luego la pieza se va a achicar. Lo podemos ver en la altura, a ver, espero que se vea acá. Sí, bueno, no es la mejor opción, a ver, acá que se vea, esto es la plantilla original y ven en la altura lo que contrajo, ¿tá? Es exactamente el 12%. Esa es la contracción, pero realmente ahí quedó de 80 por 90. Entonces, primera lección, siempre vas a tener que tornear más grande de lo que te pidió tu cliente, ¿tá? Entonces,
La primera parte del proceso lo que yo hago es medir 80 por 90, le calculo, multiplico por 1.12 y hago el radio con la altura. Entonces esto es la medida que me va a servir como guía en primera instancia. Lo segundo, con un pedacito de acrílico simplemente como este, ¿tá? Yo lo que hago es sujetarlo, ¿tá? Acá. Bien. ¿tá? Entonces cuando lo tenés así, simplemente te fijas que este punto apoyás en tu centro de tu platina, este punto coincida con el centro de tu torneta y con el gramil llegás a este punto. ¿tá? Espero que haya quedado claro, si no me consultan por los comentarios. Cuando yo llego a este punto, ya retiro esta plantilla que va a estar en el centro del torno marcando mi punto. Y el siguiente proceso es calcular el barro que yo voy a utilizar para esa pieza y darle la forma que yo quiero. Ahora bien, lo primero que tenés que hacer es evaluar más o menos cuánto barro te va a llevar. Porque lo primero que tenés que hacer cuando vos querés hacer piezas igual es siempre trabajar con el mismo peso. Ahora yo no sé cuánto barro me lleva 80 por 90. Entonces yo puedo decir, bueno, 80 por 90 a mí más o menos me lleva unos 600 gramos de barro para poder tornearlo. Entonces, después de que tenés el punto, yo lo que hago es tornear bajo el gramil. Si me sobra barro, siempre trato que me sobre, ¿no? Nunca calculo de menos, trato de calcular de más. Corto ese arito, lo dejo en la balanza y así voy llegando a cuánto es el barro. En este caso, este vasito llevó 470 gramos de barro, ¿tá? Y entonces luego podés hacer todas las pelotitas de 470 gramos de barro. Entonces, cuando vas a sacar, pesas, entonces ya sabes que son 470 gramos de barro para llegar a ese punto. Pesás 100, 200, 50, 20, las que te haya pedido el cliente, y a partir de ahí ya cubriste el primer parámetro. El segundo parámetro es la forma. Entonces hay algo muy importante que cuando vos estás empezando a tornear, que tenés que tener en cuenta es que siempre la economía, la simpleza, va a estar a tu favor. En mi caso, que hace más de 30 años que torneo, siguen estando a mi favor. Y lo primero que yo hago es buscar mis curvas, cuál es mi técnica y la economía de movimiento. ¿tá? En esa pieza simplemente tenía 3 movimientos, era apertura, levantado y con la lama de madera terminaba la forma hacia el vasito y se terminaba. Ahora, si yo voy a hacer una pieza que voy a repetir y tiene 7 u 8 movimientos y no memorizo qué movimientos voy a hacer, se me va a hacer muy difícil tratar de trabajar rápidamente de manera eficiente y aparte disfrutar el proceso, que es lo que yo siempre digo. Vos tenés que disfrutar aunque tengas que hacer 100 o 200 piezas, porque si no disfrutas tu trabajo tiene poco sentido hacerlo, la verdad, así veo yo las cosas. Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, si ya pesaste, torneaste de manera simple, con 2 o 3 movimientos, yo creo que mínimo siempre son 3, podrían ser 2 en algún caso, entonces ya sabes el peso y qué movimientos. Esos movimientos en la primera, segunda, tercera, hasta la 12ª, 13ª o 15ª pieza, lo vas a estar pensando, vas a estar trabajando y pensando, pero luego ya olvídate, no lo vas a pensar más y lo que vas a hacer es tornear de manera inconsciente. Entonces sí, ya ahí es un disfrute, o sea, la primera instancia es donde vos vas a poner un poco de tu esfuerzo para que sea eficiente el torneado. La otra forma de tornear, y este puede ser el caso, este es un trabajo que hizo una alumna que quería hacer un portarrollo de papel. Ella después lo tiene que cortar para que, es esos papeles que vienen para la cocina. Entonces, bueno, como ella está en el periodo de aprendizaje, esto fue un desafío, un reto poder hacerlo, lo pudo hacer. Como ven, tiene un centro torneado y este es el diámetro. ¿Ah? ¿Qué pasa? Vamos a suponer que yo quiero ser creativo con una forma parecida a esta. Yo ni tengo un cliente que me dé una medida ni nada por el estilo, pero yo simplemente agarré medio kilo de barro y yo digo, a ver qué tipo de vaso puedo hacer y qué altura y qué diámetro. Bueno, aquí el proceso es a la inversa. Yo parto de medio kilo, yo ya sé que tengo medio kilo para trabajar, entonces lo que yo voy a hacer con ese medio kilo es simplemente tornear el medio kilo, busco el punto, busco la economía de movimiento y a partir de esa primera pieza recién ubico el gramil
Y yo ya sé que con medio kilo llego a ese punto. Esa es la inversa. Podría decir, bueno, 600 gramos, a ver qué vaso me sale, sí, listo, me convence, sí, está bárbaro, entonces ahí ubico el gramil. Entonces son los dos caminos que me pueden hacer llegar a un punto de trabajo con el gramil. Entonces, bien, así que ya dadas estas dos apreciaciones con respecto a cómo yo puedo trabajar con el gramil, vamos al hecho del gramil. El gramil es muy importante para mí, que no se mueva, que no lo esté moviendo, que no le pegue un codazo, que no me peguen en el torno, etc. Que mi punto quede, pues yo puedo tornear mañana y capaz pasado mañana vengo y torneo esas mismas piezas. Entonces ese punto tiene que quedar. Entonces, en mi caso lo que yo hice es ponerle una madera, el cual va atornillada, porque mi torno me dejó atornillar, porque tiene tapas de madera, pero si no tendrías que vos encontrar la manera, de acuerdo a la estructura de tu torno, cómo encontrar simplemente lo que es esto, es un mástil, de donde vas a fijar el gramil. Entonces vayamos, yo tengo acá desarmado porque tengo otro, ¿cómo es que yo hice mi gramil? Evidentemente uno siempre tiene que tratar de encontrar las soluciones de acuerdo a las piezas que se encuentran en el mercado y que sean económicas. En este caso, acá en Uruguay a esto se le dice morsa, pero puede ser una prensa de carpintero, una prensa de joyero, que son más chiquitas aún, funcionan igual. Pero ¿cuál es la ventaja? Primero que tiene aquí una prensa en la cual vos podés prensar en el mástil y dejarlo a esta altura, a esta la que tú quieras, depende de la pieza. Entonces, ¿cuál es la particularidad que tiene esta prensa de carpintero o de joyero? No sé el nombre, no lo sé. En primer lugar, es que tiene un movimiento en este sentido de 300, está apretada, de 360 grados. Es ella va a cubrir una esfera completa, ahí va, una esfera completa, una media esfera completa en su movimiento. Entonces, si esto ya está fijo, como ustedes pueden ver, todo el cabezal se mueve. Entonces esto a mí me va a dar altura, voy a poder bajar, etc. Entonces, a esto lo que le vamos a fijar simplemente es, puede ser una madera, yo utilicé una escuadra que viene acá regulable que se usa en albañilería, la desarmé en 3 partes y me hice 3 gramiles. Como verán es largo, ahora les voy a explicar la diferencia, o lo pueden hacer más cortos. Disculpen, tengo que ver si sigue grabando, un segundito. Sí, vamos bien, 17 minutos, creo que puedo grabar hasta 40, pero vamos a tratar de que no llegue a 40 minutos. Este segmento podría ser una maderita simple, común y sencilla. Entonces, este segmento simplemente lo voy a ajustar de acuerdo al tipo de pieza que yo tengo. Si más o menos me ubiqué en el punto, yo puedo mover aquí, puedo mover acá, puedo mover arriba, abajo, acá. Y en ese caso, vamos a suponer que ahora lo vamos a ubicar con el otro para que ustedes lo vean, yo simplemente lo que hago es prensar esta parte y ya tengo esta regla fija. Entonces, ya tengo esta regla fija, tiene todo el movimiento izquierda y derecha, es evidente que no gira tan simplemente porque el barro ha hecho su trabajo y no pongo aceite ni nada por el estilo porque podría empezar a contaminar el barro con aceite. Entonces, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que yo voy a tener lo que es la aguja de mi gramil. Si ustedes consiguen una goma, es mejor. Yo, en mi caso, por mi manera de trabajar, yo me arreglo bien con una maderita de bambú, o esto que es un pedazo de madera balsa, que es una esteca que yo me hice hace muchos años. Entonces, ¿qué voy a tener? Un tornillo, el cual es pasante, con una tuerca y una contratuerca para que me quede de eje y haga este movimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy torneando, llego al punto tengo que sacar el gramil para que no me moleste cuando torneo, cuando termino, etc. Entonces, el último segmento tiene que ser móvil, poder sacarlo de mi área de trabajo. Y tiene que tener un tope, que es un simple tornillo para que no se pase, el cual me va a llevar a regular a este punto. Y tiene que tener un tope hacia atrás para que no gire completo y no quede colgando, te queda así. Ahora bien, esta aguja
puede ser larga, el cual pierde un poco de exactitud, pero yo la uso para diámetros muy grandes o para platos muy grandes, porque en realidad yo al gramil cuando uso esta, lo uso desde arriba para visualizar el diámetro y no andar con una pinza. Vamos a suponer que tengo que hacer un plato, 10 platos de 35. Entonces yo simplemente cuando estoy torneando, miro desde arriba y me marca los 35 centímetros de diámetro. Es una buena manera, cuando estás abriendo, sabes que llegaste a los 35 y ahí das la terminación. Que es en el caso que uso las agujas largas, y con este retoco el borde superior del plato, lo ubico para que me queden todos igual. Entonces este, por ejemplo, actuaría más abajo, llego al diámetro mirado desde arriba, estoy en 35, lo saco y con este ubicado en su punto de terminación a la pieza. Ahora bien, vamos a suponer que este es el borde de la plantilla. Yo no sé si este llega porque lo puse para otro trabajo, pero vamos a ver cómo es que yo regulo. Este acá ya está fijo. Entonces lo que voy a hacer acá es, primero que nada, es soltar un poco la aguja. ¿Para qué? Para que esto es largo, como ustedes pueden ver. Entonces yo puedo aproximarme sin ningún tipo de problemas. Acá sí me tengo que poner los HD, porque si no es imposible. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo llegar, vamos a suponer que yo tengo esto, ¿no? Yo les puse de ejemplo esto, pues se ve más que acá. Vamos a suponer que yo tengo esto al centro de mi torno, ese es el punto superior al que yo tengo que llegar para que me marque altura y diámetro. Y lo que yo tengo que hacer aquí es tratar de llegar a ese punto y ese diámetro. Como yo lo hago, cada cual lo hace como quiere, yo me aproximo más o menos al punto. No me quedo bien fijo. ¿Por qué? Porque esta otra es mucho más exacta. Entonces, vamos a suponer que yo ahí estoy casi en el punto. Y luego con esta ejecuto pequeños movimientos, los voy a exagerar para que lo vean. Yo puedo subir, puedo bajar y trato de aproximarme al máximo posible de acuerdo a la medida que me dio la plantilla. Entonces ahí sí ya estoy, aprieto acá y estoy en el punto que yo quería estar. Entonces, cuando ya estoy seguro de que estoy en el punto, ahí estoy en el punto. Si tengo que hacer pequeños ajustecitos, como es este el caso, lo hago sin problema. Y esto es una cosa que lo vas a hacer una sola vez en todo. Ahí estoy, exacto, estoy al menos, ahí estoy en 1 milímetro. Por eso no quiero aproximarme para no tocar la pieza del alumno. Bien, ahí está. Entonces yo ya tengo el punto. ¿Qué pasa? Cuando yo trabajo, yo tengo que sacar esto para que no me moleste. ¿Por qué les decía que esta aguja puede ser de una goma rígida? Porque cuando tú estás empezando a trabajar, todavía es posible que no le tengas la mano y que el barro te choque aquí y te rompa la pieza cuando la estás ejecutando. Entonces, con una goma te facilitaría. Ahora, la verdad es que si yo veo que yo me estoy aproximando y me va a tocar, simplemente bajo el barro para que no me toque, con 2 dedos llego a donde quiero y termino. Uno con el tiempo a esas cosas le va a ir agarrando las manos. Entonces acá tengo el gramil pronto. Básicamente se trata de hacerse una herramienta que es eficiente y como ven, yo puedo tocar, o sea, hacer miles de cosas y podrá temblar acá, pero no se me va a mover el punto. Imagínense que ustedes están trabajando mucho, mojando, agregando agua, usando herramientas, etc. Es importante que no se les mueva. Entonces, de eso se trata el uso del gramil. Como les dije, ustedes pueden usar 2, 3 o 4. También hay posibilidades en mi caso, cuando yo fabrico mates, yo hago mates con boquillas que pueden ser de cobre, etc. Yo no uso el punto exterior, yo uso el punto interior. Yo marco este punto que yo quiero llegar. Yo sé que mis mates, por ejemplo, usan boquillas interiores, la parte interior metálica de 55 milímetros. Entonces marco 62 milímetros por la contracción, pero cuando torneo miro desde arriba el punto y marco el punto interior. Entonces este gramil va a marcarte el punto que a vos te interese. En el caso de los mates, como arriba se le pone una boquilla metálica, me importa mucho el diámetro interior, no el exterior, porque le voy a dar terminación luego en el retorneado para que la boquilla de acero inoxidable o cobre calce por afuera. Así que bueno, de eso se trató. Para mí, podés hacerlo con lo que encuentres en el mercado, pero sí siempre trata de que este punto sea fijo. Podés utilizar un pedazo de barro, poner una aguja ahí, tenés que tener suerte que el barro no se te moje, no se te puede torcer en el proceso,
Y muchas veces hacer esta inversión es mínima, lo que más requiere, más que dinero, es el esfuerzo de encontrar la herramienta apropiada. Pero hacela porque después de que la hiciste, te va a acompañar siempre, no necesitas service ni nada. Las mías estéticamente no son, estas agujas no son lo ideal ni nada por el estilo, pero cumplen su función. Y eso te va a dar muchas veces, a medida que vos vayas metiéndote en el oficio de la cerámica y en el oficio del torno, mucha seguridad, porque como vos empezaste a tornear y ya tenés también las herramientas que de a poquito te van haciendo falta, vos vas a ver que con el tiempo es muy, pero muy importante que vos tengas seguridad de que cuando te piden el trabajo, vos o sea, te dé la seguridad que cuando te piden el trabajo vos lo podés hacer. Porque si yo me pido un trabajo 10 piezas iguales y de esas 10 piezas iguales ni siquiera tengo el gramín, ni siquiera practiqué, es muy difícil que te puedas meter en un trabajo, porque no practicaste, porque todavía no tenés la herramienta. Entonces, hacete el gramín en cuanto puedas y parte de los ejercicios. Ya el segundo ejercicio vamos a hacerlo con gramín. Entonces es importante, te voy a dar el tiempo. Aún falta un video para terminar las 100 piezas, pero ya en el siguiente vamos a entrar a trabajar con el gramín. Otra cosa que te exige el gramín es que, como vos estás limitado en el punto, en el espacio, en altura y diámetro, te va a exigir llegar a ese punto. Entonces también es una manera de autoexigencia al principio y después vas a ver que es muy simple. Sí es muy importante, por ejemplo, una cosa a tener en cuenta y no la he nombrado todavía, es que yo tengo que tener los dos puntos, el horizontal y el vertical, se me tienen que conservar. Si mi piso está en falsa escuadra, si mi torneta está en falsa escuadra, si el pilar no está horizontal, siempre voy a encontrar dificultades en todo el proceso. Entonces en el torno yo siempre tengo que respetar los puntos horizontales y verticales. Cualquier punto que esté fuera, por ejemplo, si yo tengo que la tormenta está en falsa escuadra y tiene 2 grados, que no es nada, hacia la derecha, yo voy a tornear perfecto, voy a poner el gramín, etcétera, divino, pero cuando yo saco esa pieza, que yo creí que la torneé bien, como estaba en falsa escuadra la tormenta, ¿qué hago? Saco y lo que voy a hacer es ponerla en algo que esté horizontal y la pieza está torcida. En el caso de la aguja se podría decir que, bueno, eso es independiente. Sí, podría ser que esta aguja podría estar torcida, pero a la larga termina trayendo complicaciones porque uno se acostumbra, todos nos acostumbramos a trabajar en 2 planos, que es el horizontal y el vertical. Y en la medida que vos tengas todo el conjunto de tu herramienta, digamos, en ese equilibrio, cualquier punto que vos te tengas que salir por el diseño de tu trabajo, es bueno, porque estos 2 puntos, el horizontal y el vertical, son tu referencia de movimiento. Así que bueno, creo que con esto terminamos. Queda un video más de torno, como les decía, los 100 ejercicios. Y ya vamos a entrar con la parte teórica que voy a tratar. Yo la parte teórica con el grupo de WhatsApp que tengo, que la verdad que estoy maravillado con el funcionamiento de este grupo. Todavía tenés tiempo de ingresar, si todavía no lo hiciste, porque hemos avanzado, pero recién estamos avanzando. Pero ya hemos tratado puntos importantes como son la refractariedad, puntos de fusión, mezclas eutécticas y algún otro detalle que hemos estado trabajando. Pero ya tenés que entrar a pensar en que la parte teórica es muy importante. Sobre todo, es lo que yo siempre digo, si vos querés vivir de la cerámica, lo primero que tenés que sacar son los socios indeseados. Los socios indeseados son todos aquellos que simplemente te venden algo que vos lo podrías hacer 10 o 12 veces más barato. Entonces en este oficio es muy importante tratar de tener un conocimiento cabal de lo que es el oficio y de esa forma sí poder llevar adelante lo que puede ser el sueño de poder vivir y disfrutar de este oficio, porque este oficio no solo se vive sino que se disfruta. Así que bueno, les dejo un gran saludo, cualquier consulta está en los comentarios
y sean felices. Chao, chao.